La información proporcionada en este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. Aunque la persona que habla pueda tener conocimiento sobre temas legales, no es abogado del oyente y no está brindando asesoría legal. Nada de lo que se diga en este espacio debe interpretarse como asesoría legal, recomendación legal o como la formación de una relación abogado-cliente. Para obtener asesoría legal específica sobre una situación particular, se debe consultar con un abogado debidamente autorizado para ejercer en la jurisdicción correspondiente. Cada caso es distinto y las leyes pueden variar según el lugar y el contexto. Es responsabilidad del oyente informarse adecuadamente y tomar sus propias decisiones. Comienza un episodio más de Juicio Final con Edwin Prado. Hoy en Yo Fui Mi Propia Ruta hablaremos de los 3 accidentes que este servidor ha tenido y por gracia y obra del Espíritu Santo estamos vivos. Por otro lado, en Pregúntale a tu abogado, como siempre, cogeremos las preguntas del público. Y hoy es un día especial porque empieza una sección nueva. Crónicas de Radio Rebelde, un diario de la Revolución Cubana. Joya que solamente tiene este servidor, el diario de la Revolución Cubana, rescatado por este servidor de una persona que fue uno de los 5 pilares de la Revolución Cubana y falleció en Puerto Rico. Crónicas de Radio Rebelde, desde Sierra Maestra para el mundo. Por otro lado, continuaremos con milagros en las cárceles. Testimonio de la pastora Elis Yamira Sánchez, pastora que yo le dije pastora y se quedó pastora. Ella dice que estoy profetizando, pero persona que impactó mi vida, persona que conocí en unas circunstancias muy extraordinarias, una persona que me hizo ver, creer que los milagros son posibles en las cárceles. Y eso es Juicio Final con Edwin Prado hoy. Acuerden de seguirnos siempre en pradolegalservices.com. En un mundo donde la justicia muchas veces parece inalcanzable, hay quienes la enfrentan cara a cara. Hoy no hablamos solo del defensor, hablamos del hombre que ha enfrentado la adversidad con carácter, del hombre de fe. Esta es la voz detrás de los casos, de las entrevistas. Esta es su verdad. Bienvenidos a Juicio Final con Edwin Prado. Hoy en Yo Fui Mi Propia Ruta voy a hablar de cómo el Señor me libró de la muerte, de una muerte bastante segura, en 3 incidentes distintos a través de mi vida en accidentes de tránsito. Y vamos a comenzar con el primer evento que ocurre entre el 1995 y el 1996, hace casi 30 años. Creo que es para el 1996, pensándolo bien, no es el 95, porque era periodo eleccionario y la contienda era entre Héctor Luis Acevedo por el Partido Popular y creo que era Pedro Rosselló en reelección. Yo estaba apoyando a Héctor Luis Acevedo del Partido Popular y había ido ese día. Comencé, me parece que comencé el party, porque era de party que estaba, era bien chamaquito, yo creo que tenía 30 y pico, déjame ver, 30 años, tenía 30 años, era un chamaquito, jovencito, abogado joven. Y me acuerdo que fui al extinto Bankers Club en Popular Center a un fundraiser de Héctor Luis. De allí salí para un party de Manny Manuel en el centro de convenciones, y de ese party del centro de convenciones, pues ya entre los 2 paris estaba bastante tomado, si mal no recuerdo. Y de ahí voy a casa de un amigo en Atorrey para esperar que se me bajara los efectos embriagantes y poder conducir a mi casa, que era en Gurabo. Y estoy allí. Y cuando son aproximadamente las 5, las 6, vamos a poner que era entre 6 de la mañana, decido irme para mi casa. Pero antes de irme, me tomo algo que no me acuerdo ni lo que era, con la idea de un timing de cuando llegue a casa, más o menos
me dé sueño, tengo ese efecto, que era como 30, 40 minutos guiando a Gurabo, y me tomo la pastilla, que no me acuerdo ni cuál era, y me voy rumbo a mi casa. Pues la cuestión fue que me explotó antes de llegar a la salida de mi casa, que era la salida de la carretera del Expreso, la salida de la carretera 30. Oye, fue de tal manera que a mí se me pasó la salida y ya iba por Calley cuando me quedé dormido en el volante. Ya eran, ¿sabes? Cuando sale el sol, usted viene de una noche de parranda, eso tiene un efecto mortal en el sueño. La combinación de la pastilla, en la salida del sol. Pues, óyeme, yo me quedé dormido usted sabe que en Calley hay un montón de riscos y que en vez de yo irme por un risco durmiendo, he cogido y le he dado al único obstáculo que había en esa vía. ¿Y cuál era el único obstáculo? Un carro que estaba parado en la salida de emergencia. Era lo único que había, no había no había ningún otro vehículo más que eso. Si yo no le hubiese dado a ese vehículo, yo me hubiese ido por un risco de Calley. Yo le di a ese vehículo y el efecto que tuvo fue lanzarme hacia lo que divide los carriles en el Expreso, el centro del Expreso, que era esa baranda en acero que existe en el Expreso. Cuando yo me levanto, yo tengo el carro pérdida total, que era una Nissan Pathfinder, contra ese, le di al carro que estaba estacionado y eso hizo que me desviara, en vez de irme para Risco, para la baranda. Y yo me acuerdo que yo me levanto y llega un gruero. Ese gruero me dice: caballero, ¿a dónde usted va? Y yo dije: yo para Gurabo. Gurabo, si eso fue hace no sé cuántas millas atrás. No te atrevas a decirle a la policía que tú ibas para Gurabo, muchacho, que si esto, que si lo otro, me dice. Y de momento llega la patrulla. Él me pregunta que si yo tenía seguro. Y yo digo: claro que tengo seguro. Yo estoy herido porque tampoco tenía el cinturón. O sea, yo le metí con la boca al guía. Y estaba sangrando, el pejuelo roto, la boca, a raíz de eso perdí un diente. De hecho, no lo perdí en ese momento, pero lo perdí más adelante. Llega la patrulla, y cuando llega la patrulla, el hombre le dice al patrullero: mira, que ese hombre tiene seguro, que no te pongas a hacerle pruebas de un comino. Y el tipo le dice, el de la patrulla le dice: pues llévatelo de aquí antes que lo vea el teniente. Y yo pensaba que el teniente era el supervisor. El teniente de la policía era el perjudicado que yo había chocado. El que yo le había metido era un teniente de la policía. Y el teniente de la policía, mira si iba rápido por ahí, estaba yo, de donde yo quedé a donde estaba él, era como, habían más de 100 pies, habían como 200 pies. Pues yo me acuerdo, y sé que estaba bien lejos, porque yo le digo al policía cuando llega al gruero cuando llega donde mí, yo que estaba tan preocupado porque chocara a nadie, que hubiese chocado a nadie, gracias a Dios que le metí a la valla del Expreso, y él me dice: a la valla, tú ves ese carro que está allá, estaba lejísimo, a eso fue que tú le diste. Pues el asunto fue que, para hacerle el cuento largo corto, cuando el gruero me trae, me acuerdo que me llega a mi casa, él me pide, yo: ¿cuánto es? Pues son $150. Y yo le pasé 500. Y le digo: usted es el abogado más barato que me ha salido a mí. Hasta los grueros en su momento te los pone Dios ahí, mire, para que los proteja, para protegerte. Pero anyway, esa es la primera instancia en accidentes de tránsito donde el Señor puso su mano para que yo no me matara. El segundo accidente fue en los Expresos de Florida. Hace aproximadamente, yo te diría que tiene que haber sido 2019 a 2020. Yo creo que estábamos en pandemia. Yo creo que fue 2020. Y yo andaba con un chofer, asistente mío, llamado Nicolás, el mismo que me acompañó durante mi tratamiento de cáncer. Y Nicolás, íbamos a Jacksonville, a una vista de fianza de un caso federal. Y detrás en el carro, en la parte de atrás de mi carro, estaba la esposa del
imputado de delito en la federal, y Nico iba guiando y yo iba en el lado del pasajero con el expediente preparándome. Y detrás de mí, vuelvo y repito, detrás de Nico estaba la esposa del imputado. Y estábamos por el expreso camino a Jacksonville, de Orlando allá a Jacksonville, y de momento el día que estaba soleado se tornó oscuro y una lluvia que la visibilidad era como a 2 pies, 4 pies, una cosa bien, pero bien mala, unas condiciones para guiar bien malas. Y de momento nos pasa un camión de arrastre y el arrastre, vemos que el arrastre estaba como que del lado a lado y nos pasa las millas. Y más adelante, como a 100 pies más adelante donde estábamos nosotros, vemos de momento el arrastre volando en el aire. Y el arrastre cogió como 3 carriles del expreso y lo bloqueó. Y eso se convirtió en Irak. Un montón de carros chocando, unos con otros. Y nosotros, Nico, que era el driver, ese día se graduó. Zigzagueando los carros volando, zigzagueando todos los carros que se estaban chocando. Y hasta que llegamos a un carril que aparentaba ser seguro y estamos mirando todos los carros alrededor. Parecía una guerra civil, una guerra donde habían todos estos carros bombardeados. Óyeme, y nos paramos, Nico se queda como paralizado y algo me dice, algo se llama el Señor, ¿sabe? Que nos teníamos que mover. Y yo sin mirar para atrás le empiezo a gritar a Nico, ¡muévete, muévete! Que se moviera del carril. Y no hizo más que Nico moverse para el carril de al lado. Y pasó un camión de estos de 14 pies, de 14 ruedas, no sé cuántas ruedas son de eso, las más ruedas que pueda tener. Descontrolado, llevándose en donde todos los carros por medio. Y el único carro que estaba ahí, que se salvó, fuimos nosotros. Yo no sé cómo explicarle que sin mirar para atrás, yo le grité a Nico que se moviera. Y nos movimos y como quiera, solamente, tú sabes que cuando un carro te pasa bien rápido por el lado, te jamaquea. Nosotros nos jamaqueamos, yo pensé que nos habían dado. Y nos jamaqueamos y veíamos los carros volando, el carro, el troque ese llevándose los carros por medio. Óyeme, salimos zigzagueando nuevamente de todos los carros destruidos. Y tú me puedes creer que cuando llegamos al final del último carro destruido, era como salir del Twilight Zone. Salió el sol como si nada. Yo, que tenía una vista de fianza, yo me acuerdo que yo cogí el expediente y seguí leyendo, preparándome. Y no hablé todo el camino. Cuando llegamos a Jacksonville, almorcé, preparé a la clienta para la vista. Fui a la vista, estuve peleando con el gobierno como 2 horas. Y cuando salimos del tribunal le dije, Nico, ¿tú viste eso? Habían pasado como 3 horas. Y Nico me decía, pero Prado, yo pensaba que tú no eras humano. y todo el camino hablábamos de esto, que cómo era, que cuán increíble había sido lo que habíamos vivido. Y usted sabe qué fue lo más extraño de todo esto, que en Florida casi todos los accidentes de esa naturaleza publican los videos. Hay videos del expreso. Nosotros buscamos en internet, buscamos cámaras, buscamos de todo y nunca encontramos el accidente. Ahora vamos a hablar del último incidente. Y fue la semana pasada. Yo estoy en Orlando con el mismo vehículo del accidente que le acabo de contar camino a Jacksonville. Y ese día fue, bueno, esto fue en el año, obviamente estamos en agosto del 2025. Me parece que la semana pasada, bueno, estamos en agosto 27, pues estaríamos hablando de que 7 días antes, agosto 25, 27 menos 5, agosto 22, agosto 21. En agosto 21, a eso de las 10 de la noche, yo salgo de la cárcel 33 en Orlando. Salgo de allí, camino a una reunión que tenía en Kissimmee. Y de camino a esa reunión por el expreso Florida Turnpike, guiando de norte a sur, me llama la clienta que iba a ver y me dice, no, mira, la reunión que vamos a tener se va a sostener en Marriott de Downtown Orlando. O sea que yo iba en el lado opuesto, iba para la dirección opuesta. Y yo dije, pues tranquila, que yo voy a bajarme en la próxima salida para regresar para atrás.
Y las próximas salidas, la salida 255. Y yo estoy cambiando de carril, estoy en el carril próximo a la salida, el carril de la salida. O sea que estaba el carril que yo estaba el carril de la salida, está después el carril de emergencia y luego lo que hay es un terreno en hierba hasta unos arbustos que están bien alejados de la carretera. Y mientras estoy haciendo esa maniobra, recibo un impacto por la parte de atrás de mi vehículo, desde el centro del vehículo, yo lo sentí esquineado al lado izquierdo, detrás del chofer. Por ahí así yo sentí el cantazo. Y sentí porque yo no vi nada, porque ya eran las 10:40 y pico de la noche. Estaba oscuro, me dan el primer azote, mi carro obviamente gira porque me dieron esquineado y siento un segundo impacto. Ese segundo impacto fue de terror. Yo nunca había sentido tanto miedo por perder mi vida como ese día. ¿Y por qué? Porque mi carro estaba volando, no tiene tracción con la carretera. Yo estoy volando y lo que estoy pensando es, voy a caer en la carretera, me van a caer 20 carros más, porque en los expressways allá seguía de 60 a 70 millas y más. Y ese segundo impacto, lo primero que hice fue encomendarme a Dios, porque uno piensa que uno va a morir. Y empiezo a orar. Dios, cúbreme, pero audible, no en la mente. Dios, cúbreme, Dios, cubre, Dios, protégeme, pidiendo cobertura. Y cuando estoy en el aire, yo sentí la presencia. Esto es algo sobrenatural, porque te da una paz. Y siento una paz increíble. Acto seguido empiezo a ver como que estoy girando, ya sea en el aire, en la grama. O sea, el Señor mandó sus ángeles y me sacaron del área de impacto, de este accidente donde están ocurriendo los choques, porque yo no fui el único. Hubo 4 vehículos de motor, todos pérdidas totales, incluyendo el mío. Pero el mío fue el único que salió de la escena. Me zumbaron para una grama y en esa grama yo entiendo que me volqué y el carro quedó con las gomas en el piso, protegido por unos arbustos. Me pararon los arbustos y cuando todo termina, que estoy parado, yo no sabía esto. Cuando se activan los airbags, se activa el 911. Y el 911 me estaba hablando, diciéndome que a través de Bluetooth, que estaba conectado con el teléfono, a decirme que donde yo estaba. Yo le dije, yo sé que estoy en Florida Highway, pero no sé dónde, porque el carro quedó mirando al lado opuesto de donde yo iba, metido en unos arbustos, y lo único que yo veía eran árboles, palos, cubrían el cristal del frente, y los airbags cubrían las ventanas de los lados. El airbag del frente no se activó. Entonces, yo no podía abrir la puerta del conductor, pero salgo por la puerta del pasajero. Y yo estaba tan y tan metido en los arbustos que nadie que estaba atendiendo el accidente, me refiero a bomberos, trabajadores de emergencias médicas que estaban atendiendo el accidente, me vio, ni vio el carro. El carro quedó cubierto en arbustos. Y yo salí caminando, me paré en el carril de emergencia y empecé a hacerle señales a todo el mundo para que alguien me viniera, porque yo no veía. Y no veía porque los espejuelos volaron en canto. No se rompieron, pero cayeron en algún sitio. Yo no podía ver. Entonces llega uno de los de rescate y me pregunta que dónde yo salí. Y yo le dije, ese carro, pero ese carro es parte del accidente. Y yo, sí. Y me dicen, pero tú estás bien, porque vi en el carro todo destruido. Y yo le digo, no, yo estoy bien, a mí no me duele nada, yo no tengo ningún rasguño. Entonces, cuando el tipo me mira la cara, piensa que el injerto de carne que tengo por mi curación de cáncer, que eso era parte del accidente, y se asusta tu cara. Yo le digo, no, eso no tiene nada que ver con esto. Ese es otro cuento, ese es otro milagro. Pero fue bien, yo estaba en shock, porque, ¿verdad? Yo he sido objeto de cosas sobrenaturales, como le he contado, pero lo que ocurrió el pasado martes, eso no tiene
explicación. Obviamente en el mundo de los seres humanos, en el mundo espiritual, tiene una explicación y está en Salmo 91, que dice que cuando uno pide cobertura y cuando el gran Altísimo, uno se refugia en el Altísimo, en el gran yo soy, Él mandará a sus ángeles para que ni una piedra te lastime. Y eso lo dice Salmo 91, y yo sentí esa presencia. Gracias a Dios, los otros vehículos, aparte de ser pérdida total, no sufrieron ningún daño a las personas que estaban allí. Otra persona que no pidió ayuda, me dijo el oficial que atendió el accidente, me dijo que había una mujer embarazada, pero me dijeron que tampoco, obviamente la chequearon porque tú tienes 14 días para ir al hospital, desde que tienes un accidente en Florida y te cubre el seguro de accidente del carro. Por eso tú tienes que ir en los 14 días, porque de lo contrario pierdes ese beneficio. Yo no fui porque yo no me sentía mal de ninguna forma, pero un par de días después fui y los médicos ni rayos X me hicieron. Dijeron, no vemos ninguna razón para hacerte nada. Pero yo fui para cumplir. Anyway, antes de terminar, hay algo bien interesante. Al otro día del accidente yo fui al sitio donde llevaron el vehículo, porque la grúa se lleva el carro y lo mantiene, lo conserva en un lote, y tú vas, y si el carro estaba como estaba, que era pérdida total, pues tú firmas los papeles para que el seguro se ocupe del vehículo. Yo fui a tirar, número uno, a buscar unas llaves que se me habían quedado, sacar las cosas que necesitaba, y en ese proceso pues grabé el carro. Producción va a poner el video. Si usted mira el vehículo de motor, usted va a ver que ambos lados están prácticamente destruidos. Los airbags de los lados del carro abrieron. Yo nunca toqué nada con la parte de al frente, por eso no se activaron los airbags de al frente. Pero lo más interesante es que usted va a ver que en los lados del carro se ve fango, como si el carro se hubiese volcado. Pero sin embargo, usted observe la capota, no tiene ni un guayazo. Es más, parece que le hubiesen pasado a cera. Eso solamente lo hace Dios. Y entonces, pero más importante aún, producción le va a poner unos videos y unas fotos donde usted va a poder observar que mi carro pudo haberle dado a no menos de 4 a 6 objetos fijos. 2 postes. Cuando la grúa está sacando el carro, usted se va a ver que hay un poste ahí, poste al frente, poste atrás, y los signs del peaje, porque en toda salida del expreso hay unos signs de peaje, y hay no menos de 2 signs. A nada de eso yo le di. Y si mira el video del accidente, que también producción está poniendo, va a ver que donde yo quedé protegida por arbustos, queda a más de 200 pies de la escena del accidente. Y con este glorioso testimonio damos por terminado Yo Fui Mi Propia Ruta con Edwin Prado. Lo que tú vives, lo respondemos sin vueltas. Esto es Pregúntale a tu abogado, el segmento legal del programa que no se calla. Juicio final con Edwin Prado, para que no te cojan de bobo. En Pregúntale a tu abogado, ¿a qué se refieren cuando los abogados criminalistas y los fiscales hablan de mira, no se pudo probar más allá de dudas razonables los elementos del delito? Y usted siempre escucha eso, a los abogados y a los fiscales hablar de los elementos del delito. Lo que pasa es que en nuestro Código Penal, para que una persona sea convicta, tiene que probarse ante un jurado o ante un juez, si así lo escoge el señor acusado, unos elementos. Todos los delitos tienen un elemento. El primer elemento es el acto u omisión. El acto u omisión en latín le llaman el actus rea. Acto u omisión. Todos los delitos hablan de un hecho. O que hiciste algo o que no lo hiciste. Asesinato, acto, quitarle la vida a un ser humano. También hay delitos que hablan de omitir, no hacer un acto que estabas obligado en ley. Por ejemplo, nuestro Código de Rentas Internas habla de el delito de no radicar planillas cuando vienes obligado a radicar. Eso es un ejemplo de un elemento de omisión. Usted no radicó.
¿Y quién dice quién tiene que radicar? Pues el Código de Rentas Internas establece unos mínimos de ingresos a bases de tu estatus al radicar planilla. Y si usted cumple con ese mínimo de ingresos requerido para su estatus contributivo, pues, y usted ese año contributivo no radica planilla, pues usted tiene un delito, el acto tipificado en el Código de Rentas Internas de no radicar planilla. Esos son lo primero. El primer elemento siempre es un acto o la omisión de haber hecho un acto cuando vienes obligado en ley a hacerlo. El segundo elemento es que el acto u omisión no esté justificado por una defensa de tipo justificante. Hay defensas que aunque hayas cometido el acto o hayas cometido la omisión, esa defensa te exonera. Por ejemplo, si un delito requiere el delito de no radicar planillas cuando vienes obligado a radicar, requiere que esa omisión sea voluntariamente. O sea, que usted no radicó planilla por un factor que estaba dentro de su control. Por ejemplo, si usted no radicó porque no le dio la gana. Pero, por ejemplo, si yo no radico y tengo como defensa justificante que yo estaba en coma en un hospital, ¿cómo vamos a aplicar el elemento de voluntariedad cuando usted no creo que en el hospital en coma pudiese optar por radicar? Bien, el tercer elemento que nuestro Código Penal reconoce es que no existan defensas de tipo excusante, es decir, que haya culpabilidad. Así que los elementos son esos tres, lo que llamamos tipicidad, el acto u omisión, lo que llamamos antijuridicidad, que no es porque usted, o sea, que no hay justificación, y el tercero, que no existan defensas de tipo excusante. Por ejemplo, si usted se encuentra que no tiene la capacidad mental para poder actuar, pues eso es un elemento excusante. Mira, Prado hizo todo eso, pero está loco. No tiene la capacidad mental para decidir. Muy bien. Así que nos preguntan qué delitos pueden llevar a la deportación. Y la contestación es que un extranjero puede ser deportado si comete ciertos delitos graves. Cada estado define los delitos graves, pero típicamente un delito grave es uno que pone al acusado a más de 1 año de cárcel. También puede ser deportado si el delito se considera un delito de depravación moral y ocurre dentro de los primeros 5 años después de entrar legalmente, o si comete más de 2 delitos de depravación moral, no importa el término. También usted puede ser deportado por delitos relacionados con violencia doméstica, acoso, abuso o negligencia infantil. Próxima pregunta. ¿Qué estatus migratorios hacen a una persona deportable? Los extranjeros pueden ser deportados si, número 1, entraron ilegalmente al país. 2, si cometen delitos o violan leyes. 3, si no cumplen con los permisos o condiciones de su visa o si representan una amenaza a la seguridad pública. Además, hay ciertas circunstancias que agravan el riesgo de la deportación. Número 1, tener una presencia ilegal por más de 6 meses. Eso puede conllevar a que usted sea inadmisible en el futuro o lo pueden deportar. O sea, por ejemplo, si usted se queda con una visa de estudiante más de 6 meses después de vencida, usted puede ser inadmisible o deportable. También personas con estatus de protección temporal, TPS, pueden perder la protección y quedar sujetas a deportación si su beneficio es cancelado. Como está ocurriendo ahora mismo desde septiembre del 2025 para beneficiarios de estatus de protección temporal de Honduras, Nicaragua y Nepal. Y con esto nos despedimos de Pregúntale a tu abogado en Juicio Final con Edwin Prado.
Muchos entraron sin fe y salieron con propósitos. Relatos reales de quienes encontraron a Dios en el lugar menos esperado, la prisión. Bienvenidos a Milagros en las Cárceles dentro de Juicio Final con Edwin Prado. Hoy en Milagros en las Cárceles continuamos con el impactante testimonio de Elis Yamira Sánchez, antes conocida como La China, hoy la pastora Elis Yamira Sánchez. Elis, gracias nuevamente por estar con nosotros. Yo quiero que abundes más en las batallas espirituales que tú vivías, el diario vivir de, imagínate tú, 3 confinadas cristianas dentro de un grupo de alegadas criminales. ¿De cuánto era el total de confinadas más o menos me dijiste? Como 153. 150 y pico de personas y solamente 3 cristianas. El bullying debe ser terrible. Sí. Cuéntanos. Sí. Pues Edwin acaba de declarar una palabra, dijiste pastora, pero nada, estoy ungida como pastora, pero pues Dios sabrá lo que está haciendo. Bueno, anyway, mira, las batallas espirituales que uno tiene, ¿verdad? Y eso es continuo, ¿verdad? No solamente en la cárcel, realmente uno lo vive día tras día, porque el enemigo va a querer que tú desvanezcas, que tú dejes de creerle a Dios. En medio de procesos, en medio de situaciones que puedan venir a tu vida, él va a buscar la manera que sea para que él no duerme. Satanás no duerme. Y literalmente al saber, porque él lo conoce y lo sabe, sabía el propósito que Dios tenía en mi vida. Digo, si esta va a salir de aquí, ¿cómo va a salir? A lo que Dios me ha llevado ahora. Imagínate, Edwin, cuánta batalla tuve allá adentro. Las primeras batallas que yo tuve fue con las mismas confinadas. Y no quiero hablar mal de ella, lo entiendo, no estaba peleando contra, ¿verdad? Contra ella, era contra sangre potestad del principado del mismo infierno. Mujeres que buscaban la manera, el enemigo para desvanecer, ¿verdad? La fe. Llegué a tener mucho rechazo, llegué a sentirme sola. Y esas son las áreas emocionales donde el enemigo te ataca mucho. De que nadie te hable, de que tú escuches palabras, de que tú escuches que digan esa loca, mira, con esa no te pase. O tú hablas con ella, ahora de narcotraficante, ahora está buscando a Dios para que la saque. Y siempre me decían algo, Edwin, los federales nunca pierden una batalla. Ellos buscan la manera que tú tengas que cumplir. Y literalmente, Edwin, cumplí. Sí, el año de 8 meses que estuve. Porque ahí fue que Dios me sacó. Pero ¿sabes para qué era? Para un entrenamiento. Un entrenamiento para que yo pueda reconocer que Dios era el que iba delante de mí peleando cada una de las batallas. Una de las cosas que yo, Edwin, nunca te conté, fue una de las cosas que yo viví. Y como yo vi la mano de Dios fue, el Señor me inquieta a que yo haga como un tipo de discipulado. Y yo le dije al Señor que si era Él, yo no quería que en el área que yo tenía de limpieza, que era el área de hacer ejercicio allá adentro, si venían de 5 a 4 mujeres menos, yo no lo iba a dar. Si iban de 5 mujeres más, era que Él estaba en el asunto. Y literalmente siempre Dios me dio la victoria. Eran 5, 6, 7 personas y leíamos la palabra. Y yo le hablaba lo que Dios me ponía en mi corazón para poder verla. No terminaba de llorar ahí cuando yo tenía siempre una situación o venía alguien a decir que un invento o cualquier cosa, pero yo sabía que eran ataques. Eran literalmente el enemigo buscando la manera que yo tuviera que retractarme y dejar de buscar de Dios. Pero siempre vi a Dios. Una de las cosas que también te voy a contar es que una vez el Señor me pide que reúna a unas personas que estaban en la yarda. La yarda es el parquecito donde juegan. Y te voy a decir que cuando la fui a buscar, se me fueron como 2 conmigo, pero 3 se quedaron. Pero mientras yo salía de la yarda al cuartito, yo pude tener esa experiencia donde mis oídos audibles podían escuchar lo que ellas hablaban conmigo de la yarda, lo que ellas hablaban y se expresaban de ti, de mí. Y cuando una solamente se paró y vino caminando hacia de mí, yo le digo a ella, ¿por qué ellas dicen esto y esto de mí? Ella mira para atrás y me mira y me dice, ¿cómo tú lo sabes si tú no estabas allá? Y yo le dije, porque el Señor me permitió con mis oídos audibles que yo pudiera escuchar lo que ellas hablaban de mí. Son experiencias espirituales que yo tuve allá adentro. Y esa muchacha no se echó para atrás, al contrario, entró porque quería escuchar lo que Dios quería hablarle a ella. Porque ellas sabían, en ese momento ellas empezaron a tener ese acercamiento y de creer de lo que yo le hablaba era verdad. Y de 2 o 3 que no querían entrar a la celda a orar conmigo, de 2 o 3 empezó a llenarse la celda. Vamos a orar, y se metían.
Y una de las experiencias que tuve fue que mientras yo tenía los ojos cerrados y estaba orando en la celda, intercediendo en la celda por cada una de ellas, el Señor me inquietó para que yo tuviera claro lo que iba a suceder en ese momento. Y un demonio de una de ellas, me acuerdo que era una confinada de Ponce, salió dentro de ella y se me paró del frente mío. Y en el mismo oración yo le decía, Señor, no me atrevo a abrir los ojos. Y él me decía, no lo vas a ver, pero está frente de ti. Y yo seguí intercediendo y orando. Y yo pude entender que la boca tiene poder, Edwin. Y cuando yo intercedía y de eso, yo sentía más se alejaba el demonio. Mientras más bajaba la voz de interceder porque me quería como que tratar de intimidar, yo lo que hacía era que intercedía más. Pero cuando bajaba mi intensidad se acercaba más. Y cuando más yo declaraba la palabra, se iba. Y cuando supe que mi boca tenía poder, seguí. Y seguí con la autoridad de Dios hasta que se fue. Y eso es una de las experiencias que yo tuve. Que literalmente los demonios existen. Y ellos están en todos lugares. Pero cuando tú declaras la palabra de Dios, ellos tienen que huir. Ellos no resisten lo que es en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí es que yo me mantuve. Amén. Y ahí es que ellos tenían que retroceder. Es interesante que tú menciones cómo con la boca, con la palabra, uno puede profetizar, como puede condenar. Así mismo. Entonces, tú me dijiste el asunto de... Claro, estás profetizando cuando te llamé pastora. Amén. Pues a mí me pasó igual. A mí cuando yo empecé a convertirme, empecé a congregarme en Caupa, allá donde te llevamos para el Milagros a las Cárceles, que lo hicimos en una prédica a los confinados, que estuvo bien bonito. Precioso. Pues ahí habían dos pastoras, la mamá de Gaby, Abigail Reyes, y la pastora Rosa Mato. Ahora Rosa Mato está en otra iglesia, pero está haciendo su trabajo allá en Río Grande. Pero ambas siempre me llamaban pastor. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a ir, que esa era la palabra lo que ellos recibían del Señor, que yo iba a pastorear. Y yo me acuerdo que ellas me decían eso, y yo que recién convertido decía, estas señoras están bien locas. Si hasta el otro día me llamaban el abogado del diablo. Y tanto estuvieron, y donde quiera que me veían, pastor, y pastor, y pastor. Y como a ti me pasó a mí, a ti te pasó en el huevo, a mí me pasó por un cáncer. Yo le doy tantas gracias a Dios por el cáncer que me dio, porque si no me hubiese dado cáncer, jamás hubiese visto la gloria de él. Amén. Igual que tú estoy seguro que estás agradecida por haber pasado por el hueco, porque eso forzó tu encuentro. Y si tuviera que volverlo a pasarlo, lo vuelvo y lo paso. Y yo digo lo mismo. La gente Porque dice, cuando yo le digo a la gente que el cáncer fue lo mejor que me pasó, Está loco. Está loco, pero es No que te entiende por qué me dicen la perspectiva de vida tuya y la perspectiva de vida mía cambia dramáticamente, porque tuvo que haber pasado esa prueba en nuestras vidas para ser los creyentes que somos hoy. Y ahora que tú dices eso, ¿verdad? Estoy mirando así. Cuando la palabra dice todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, es todo. Es todo. Enfermedad, situaciones, muerte, todo obra para bien. Ahora mismo, mi cárcel para mis hijos pudo haber sido lo peor, mami presa, la extrañaré, cuánto tiempo, cuántas confusiones pudieron haber venido para mis hijos, pero ellos no sabían que era que Dios me estaba esperando allí. Para lo que hoy en día ellos han visto en mí, a la gran mamá, a la evangelista, pastora, mujer profeta del Señor, y ver cómo Dios me ha exaltado y el cambio que Dios ha dado en mi vida. Era necesario que todo obrara para bien. Y antes de culminar con el proceso de la cárcel, si hubiese un momento donde tú sentiste que tu fe se quebranta, pues siempre tenemos un momento en nuestra prueba donde uno siente que la fe está quebrantada. ¿Cuál fue ese momento que tú dijiste, que tú sentiste el jamaqueo y tuviste que enfilar los cañones? Porque a todos nos pasa, eso es normal. Pues mira, Edwin, cuando yo pude ver que yo no supe ningún tipo de noticia, después que el abogado fue donde mí, como para mediados de octubre del 2013, él fue donde mí a decirme, mentira, noviembre del 2013, el abogado fue donde mí y me dijo a mí, lo más que te pudo haber bajado son 6 años, y ya tú llevas 1 año y algo, porque vas a cumplirles tanto, prendámonos todo bien bonito.
y pues lo puedes, para que lo firme. Y así pues salimos de eso, tú sabes, pues para que no te den tanto, él poniéndome todo. Y yo me le quedé mirando y le dije, yo tampoco voy a firmar 6 años. Ahí se paró, molestó conmigo y literalmente me dejó sola en la mesa. Porque él no entendía lo que yo estaba viviendo. Pero ya yo tenía la convicción, ya yo tenía la fe de que Dios lo iba a hacer. Pero ¿qué sucede? Cuando yo salgo de ahí, yo subo y llego llorando a la habitación, porque a todas estas, ahí es que viene lo que tú me acabas de decir. Yo digo, Señor, yo lo estoy haciendo bien. Me bajaste de 10 a 6 años, si yo lo filmo. Me venían en la mente las palabras de, pero Señor, yo quiero confiar en ti. Señor, yo no quiero dudar de lo que tú has hablado sobre mi vida y las experiencias que yo he tenido aquí, y como yo he visto, como tú has peleado por mí, he visto tu mano hasta en la comida, Señor. Porque hasta en la comida, Edwin, yo vi la mano de Dios. O sea, yo no te sé explicar, pero yo vi la mano de Dios en todo tiempo. Entonces ahí sí me sentí. Me sentí bien, 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 bien quebrantada. Y ahí es que yo empiezo a aprender lo que es la adoración. Y te voy a contar la experiencia que yo tuve con la adoración. Así como Pablo y Sila adoraron a Dios, ¿verdad? En ese hueco, y vieron cómo el lugar tembló y se abrieron la cárcel. Ahí yo tuve esa misma experiencia. En ese mes de diciembre, fueron unas últimas diciembre, ¿verdad? Que fue el segundo diciembre que yo estaba allá, entonces lo pasé un poco triste, ¿verdad? Porque no veía nada. Y literalmente como humana, aunque yo estaba llena de fe creyendo y declaraba la palabra, llegó un momento que dije, wow, ¿cuándo Dios lo hará? Cuando llega el mes de enero del 2014, yo me acuerdo que para el mes del 12 de enero hubo un temblor de tierra que en Puerto Rico está registrado, 12 de enero del 2014. Y ese día yo me acuerdo bien, bien que yo me puse los audífonos y me puse a adorar a Dios. Y venía la hora del conteo. El conteo tú tienes que estar parado. Cuando ellos van a contar, que ellos pasan a las millas, la seguridad, eso es 1, 2, 1, 2, para contar, para poder cerrarle el ciclo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo estaba brincando y saltando de espalda, esto y lo otro, y el guardia se queda mirando y empieza a decirle a la otra, esta está loca, ¿qué es cierto? Y yo seguía ahí adorando a Dios porque yo tenía la música de 104.1. Y eso era música tras de otra. O sea, él en esta emisora, actualmente lo he escuchado, es música tras de otra cristiana. Viene tipo reggaetón, esto, lo otro, no era. Y yo era adora. Y estuvimos fácil como hasta las 11 y pico adorando. Me acuerdo bien claro que nos cansamos y le dije, vamos a orar antes de acostarnos. Y cuando me quitó el de esto, lo pongo guindando, ahí es que tiembla. Se estremeció la cárcel, pero de una manera brutal. Yo pensé en mi familia, yo pensé en todo, pensé por ahí vendrá un tsunami, miré por el boquetito, por la ventana, pero fíjate, la cuestión es que allí lloraban, allí decían porque se sintió bien fuerte. Jamás pensé que esa era la contestación del Señor. Jamás pensé que Dios a través de eso me demostraba en un sueño que el 11 de abril iba a ser mi salida. Pero mira lo que pasó. El 11 de abril se va mi Bonqui, que ya tenía estipulado que se iba. Para que Pero sepan, Bonqui es lo equivalente al roommate en la calle. Exactamente. Entonces, ella me decía, yo me voy, el 11 de abril ya estaba estipulado por la corte. Y yo le dije, pues yo me voy en lo espiritual, porque pues yo tuve un sueño donde yo veía un número y veía mi salida y veía 11 de abril. Y ya, hasta un mi Bonqui me miraba como que tú estás bien loca también. Tú. Y yo decía, Yamile, vas a ver que yo me voy contigo. Ella se llama Yamile Sánchez, yo Sánchez, ya tú sabías, okay. Dos Sánchez allí. Yo me voy contigo, vas a ver. Pero ¿qué sucede? Llegó el 11 de abril, Edwin. No tenía respuesta de Dios, solamente ese sueño. Y cuando yo veo que pasa todo el día, ella se va, yo pasa todo el día, y yo agarré toda la caja, los motetes y lo puse en una esquina y todo el mundo, Eli, ¿qué tú haces con eso ahí? O China, y yo, que yo me voy. Dios me habló, yo me voy con la seguridad, la certeza que yo me voy. Y pasaron las 9 de la noche y no me fui, me tuve que ir para la celda. Le digo al Señor, Edwin, Señor, me has dejado en vergüenza. Y lloré. Le dije, me has dejado en vergüenza, ahora yo no me atrevo a salir de la celda, no me van a decir loca, requete loca, ¿qué no me van a decir? Olvídate, me van a tirar hasta con los tomates. O sea, yo no quería salir, pero Dios no permitió nada de eso, Edwin. Cuando yo salí, eso pasa, tranquila. Mira, vino el correo, te dejaron unas postales que no llegaban desde enero. Para que tú veas, y ahí había respuestas que yo no entendía, de que Dios estaba conmigo, porque eran postales cristianos. Y yo de momento le digo y me paro en la celda y le digo al Señor, ok, hoy es 11 de abril. Y usé mi boca con poder. Le dije, tú hablaste y tú lo dijiste que lo vas a hacer. No va a pasar un mes después de esto cuando yo veo tu respuesta y tú me vas a abrir las puertas. El 7 de mayo me manda a buscar otra vez la abogada. No bajé como otras veces, contenta para ver qué había para mí. Bajé con cara triste, voy a recibir palabras de él que me van a doler, como que estoy loca, pero me puse el uniforme como nunca, sin ganas. Edwin, cuando yo bajé, la sonrisa que yo nunca había visto, el abogado Ortiz, la había visto de lejos, pero había visita de hombre.
Y de momento cuando yo le digo a la otra que es cristiana colombiana, y sabe, porque él me mira así y me dice, pues yo no sé, pero yo estoy aquí y ya yo salí. Y le digo, ¿cómo que tú saliste? Ya yo salí, para que no me habían venido a buscar porque ella es colombiana. Tenía que esperar que migración es, o los de allá la vinieran a buscar. Sí. Y nada, pero ya le digo a Dios, yo no me voy de aquí hasta que yo vea la salida de China. Mira, para que tú veas cómo Dios obró. Y exactamente, cuando él entró a la celdita que nos tenía, porque había cita de hombre y no podíamos estar afuera, él me dijo, vengo a darte una noticia. Al Dios que tú le creíste, te dio tiempo servido. Yo caí al piso, Edwin. Eso fue 7 de mayo. Dios cumplió. No llegó ni el 11, que era el 11 del mes. Cuando el 7 de mayo Dios me dio la respuesta que yo me iba a tiempo servido. Para irme el 27 de mayo para la calle. Ahí me habla de un plea. Si es cerrado o es abierto, que tú sabes de eso. Ahí lo tuve que orar. Señor, les viene la respuesta. Si es cerrado, eres tú. Si es abierto, pues no. Porque me puede encontrar con una sorpresa ahí. Deben de ir a salir, me pueden martillar hasta para 10 años. Y el viernes hubo una respuesta que me dijeron que el plea era cerrado. Y yo sabía que era Dios. En esas semanas que me encuentro contigo, que bajo donde él, que me está diciendo que el 27, él se va, me quedó comiendo algo y ahí es que tú estás. Porque se había ido, pero me quedé comiéndome allí un cheesecake. Y bien contenta, pues ahí es que te dije, y te voy a decir las palabras exactas que te dije. Dios lo hizo. Esas fueron mis palabras. Quiero que te acuerdes. No me acuerdo, pero yo me acuerdo. Pero te no. miré y te dije, Dios lo hizo. Me voy para la calle. Y me miraste y te quedaste como unos minutos como que, wow, me acuerdo. Y te lo dije, Dios lo hizo. Definitivamente, los que conocemos el sistema federal sabemos que esto solamente lo hace Dios. Amén. En el día de hoy he aprendido muchas cosas de tu testimonio que desconocía. Desconocía cuántas féminas estaban conversas y yo pensaba que eran mucho más, yo no pensaba que eran tan poquitas. ¿Entiendes? Eso para mí, eso es tú estar con tan... La mayoría de las mujeres ahí son lesbianas. La mayoría. Y posiblemente en la calle, como dicen en el argot de las confinadas, hablamos de que sueltan la cartera. Hay muchas que son heterosexuales y allí con los ataques demoníacos del lesbianismo y todo ese tipo de cosas, como usted lo quiera poner, la soledad, lo que usted quiera decir, decimos que sueltan la cartera, que es que se tornaron lesbianas y posiblemente salen de las cárceles y vuelven a su vida heterosexual. La mayoría que conozco han vivido eso. Y yo lo he visto también en hombres que cuando entran hasta se casan en la penitenciaría y de momento y salen a la libre comunidad y son más machos que el vecino. Yo espero que este testimonio de Elí Yamira Sánchez, que aunque ella dice que no es pastora, sea de bendición a todos los radioescuchas. Todo el que ha pasado por una prisión, sea adentro, sea afuera, sabe las batallas espirituales que se dan allá adentro. Y nuestro propósito es seguir propagando las bendiciones del Señor, que aún en los peores momentos de confinamiento está ahí. Amigo confinado que nos escucha, vamos a escuchar testimonios aquí de personas que han estado 14, 16 años con una palabra del Señor que lo van a liberar, esperando. Y todo el que ha pasado por eso te lo va a decir. Yo tuve que pasar por ese número de años porque de lo contrario jamás hubiese visto el poder de Dios. Así que si usted está perseverando, está confinado, no se desespere. Que la gloria del Señor a aquellos que le sirven llega, pero llega a su tiempo, no al tiempo de los hombres. Así que gracias, Elis, por darnos este testimonio, por compartirlo con el público. Y a los radioescuchas, los espero en los próximos capítulos de Milagros en las Cárceles, donde vamos a hablar lo que la gente no habla, de lo que sucede en el mundo espiritual. Con eso terminamos por hoy. No es ficción, no es propaganda, son los relatos reales de una revolución que sacudió al mundo. Esto es Crónicas de Radio Rebelde.
El corazón de Cuba contado en juicio final con Edwin Prado. En esta sección, Crónicas de Radio Rebelde, vamos a leer, a narrar porciones de el único diario que existe, o mejor dicho, una recopilación de grabaciones, discursos y transmisiones que fueron emitidas por una radio clandestina que operó en Sierra Maestra, Cuba, desde 1956 al 1959, durante la Revolución Cubana. Y usted se preguntará, ¿de dónde usted sacó eso? Pues yo le voy a contar. Habían 5 pilares de la Revolución Cubana: Raúl Castro, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y Che Guevara, y el quinto se llamó Carlos Franklin. Todos conocemos de Raúl Castro, de Fidel Castro, todos sabemos de Camilo Cienfuegos y del Che Guevara. Del quinto, Carlos Franklin, Fidel se ocupó de desaparecerlo de la historia. Y hoy, a través de este programa, vamos a revivir a Carlos Franklin. Él, al ser el cronista de la revolución, era el comunicador. Durante su estancia en Sierra Maestra, se dedicó a Radio Rebelde, una emisora clandestina que emitía sus ondas radiales desde Sierra Maestra. Y él recopiló, ya sea por escrito, en grabaciones, las instancias de las transmisiones de Radio Rebelde. Y aquí tenemos el manuscrito a maquinilla, escrito, preparado, confeccionado por Carlos Franklin, que se titula Discursos, Textos, Grabaciones, Radio Rebelde, desde 1956 a enero 1 de 1959. Estos extractos que vamos a leer son copia fiel y exacta del manuscrito que en su totalidad nunca fue publicado. Ustedes me preguntarán, oye, pero ¿y cómo tú obtuviste eso? Pues bien, Carlos Franklin, una vez terminó la revolución, cuenta él que a él se le ofreció ser secretario de Hacienda. Y él dijo que no era contable, que no sabía nada de eso. Se le ofreció a Fidel ser secretario del Trabajo. Y él le dijo, yo soy socialista. Y él cuenta que en ese momento el único socialista comunista del grupo era él. Y yo no puedo ser secretario del Trabajo, decía él en una entrevista, porque siempre voy a estar parcializado con el obrero. Y Fidel le dice, ¿qué tú quieres? Y cuenta él en una de sus entrevistas. Y él le contesta a Fidel que él quería hacer lo que él sabía hacer, comunicar. Y eso a Fidel no le gustaba, porque él quería controlar las comunicaciones, y le dijo que él tenía algo para él, que lo iba a mandar a Italia, porque él sabía que él era muy afín con las artes plásticas y con los artistas, para que organice los artistas plásticos a favor de la revolución. Y así trascendió que Carlos Franklin se fue para Italia, post-revolución. Ahí se asoció con los grandes pintores de la época, Miró, Picasso, y con el gran escultor y pintor americano Alexander Calder. Y Carlos Franklin posteriormente fue llamado a regresar a Cuba para organizar el periódico La Revolución. Y estando en La Revolución, en el periódico, él cuenta que lo hizo desertar la revolución fue que durante la crisis de los misiles, el primero que recibe la información de que Khrushchev de Rusia había secretamente cuadrado la vuelta, como decimos nosotros, con John F. Kennedy, y habían bajado los misiles que estaban en Cienfuegos apuntando a Estados Unidos. Cuando ocurre eso, él llama a Fidel y le dice, se entera por prensa asociada, mira Fidel, ¿cómo tú quieres que yo maneje la noticia? Y Fidel le dice, haz lo que, ¿qué noticia?
En otras palabras, Fidel no sabía de esa reunión secreta. Y Carlos le dice, chico, que Khrushchev y John F. Kennedy ya hicieron la paz y mandaron a bajar los misiles de Cienfuegos. Fidel se molesta y le dice, haz lo que te dé la gana. Y Carlos Franchi hace un editorial en el periódico que no le gustó mucho a Fidel. Y al otro día por la mañana, él cuenta que a primera hora estaba Raúl Castro preguntándole que por qué le había hecho eso. Y él le dijo, porque tu hermano me dijo que hiciera lo que me diera la gana. Y ahí él se da cuenta que era momento de desertar la revolución. Que los otros pilares de la revolución, Camilo Cienfuegos, lo mandaron un pasaje one way y nunca apareció el cuerpo, nadie sabe qué le pasó. Y por otro lado, nuestro amigo Che Guevara lo mandaron a Bolivia a una misión suicida. Y el único que quedaba, que no era hermano de Fidel, era Carlos Franchi. Carlos Franchi, después de esa visita, decidió que era momento de desertar la revolución. Y como tenía pasaportes diplomáticos de Italia, por ahí mismo se fue a Italia. Y desde el exilio escribió 27 libros aproximadamente. Se convirtió en una de las personas más prolíficas escribiendo en contra de la revolución. De ser una persona que apoyaba la revolución full, fue el único que salió con vida de Cuba y se convirtió en enemigo acérrimo de la revolución cubana, según le había llevado Fidel y Raúl. Pues Carlos Franchi murió en Puerto Rico y cuando falleció, este servidor tuvo acceso a estos documentos que le vamos a estar narrando en esta sección que ya dijimos que tiene como título Crónicas de Radio Rebelde. Ya que ustedes conocen la fuente de la información, vamos a comenzar hoy con la primera página. Y esto es un texto que data posiblemente desde los 60, de la década de los 60. Y dice así la primera página de Radio Rebelde, Crónicas de Radio Rebelde. Esto es Carlos Franchi narrando su camino a Sierra Maestra. Los que no lo saben, Sierra Maestra es como el yunque. Y la revolución cubana desde el 56 al 59, desde Sierra Maestra se peleaba en guerrilla contra la dictadura de Batista. Vamos a oír en la primera página, narrada por este servidor. Dice así: al iniciar de nuevo la marcha hacia la Sierra Maestra, donde seguiremos luchando hasta vencer o morir, queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento al compañero Ramón Pérez Montano y a su familia, que nos ayudó a reagrupar el primer contingente de nuestro destacamento. Lo abasteció durante 8 días y lo puso en contacto con el movimiento en el resto de la isla. La ayuda que hemos recibido de él y de muchos como él en los días más críticos de la revolución es lo que nos alienta a seguir la lucha con más fe que nunca, convencidos de que un pueblo como el nuestro merece todos los sacrificios. No sabemos cuántos de nosotros caeremos en la lucha, pero aquí quedan las firmas de todos como constancia de infinito agradecimiento. Diciembre 25 de 1956. Así abre el autor Carlos Franchi Crónicas de Radio Rebelde. Muchas gracias por su atención hoy. Juicio final con Edwin Prado. Esto fue todo por hoy en Juicio Final con Edwin Prado. Espero que les hayan gustado este programazo. Síganos en las redes sociales, pradolegalservices.com,